Bueno, muchas gracias por venir. Yo voy a hacer una pequeña presentación de Matías, que es el disertante de hoy. Matías, bueno, yo lo conocí al Mati en la ciudad de La Plata cuando estudiaba biología. Había comenzado a estudiar biología en esa ciudad, lo conocí en el año 2000 y poco, 2004. Después Mati se fue a estudiar a Eslovenia y estudió ahí, hizo su licenciatura en la Universidad de Maribor, del 2010 al 2013, y del 2015 al 2017 hizo una maestría en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Así que Mati estudió un poco en Argentina, después estudió en Eslovenia, hizo su maestría en Holanda y ahora está haciendo su tesis doctoral aquí en Salta, trabajando con el género Geranoetus, que es el género que incluye al águila mora, al anca o aguilucho ñanco y al aguilucho alas largas. El Mati ha publicado varios trabajos científicos sobre los temas que le interesan, que son sobre todo la migración de rapaces, y ahora está enfocado en entender realmente cómo es que las aves rapaces mudan y cómo en función de esto uno puede entender también las pirámides poblacionales, cómo están repartidas las clases de edad en una población y cómo eso puede informarnos acerca de qué está pasando ecológicamente con diferentes especies. Así que bueno, para mí es un lujo que esté el Mati acá, que es uno de los rapazólogos más interesantes que conozco en el Neotrópico. Y bueno, espero que puedan disfrutar la charla, que va a tener un cierto nivel de complejidad, pero a su vez creo que hay algunas ideas centrales que estaría bueno que se lleven a su casa y que después cuando miren rapaces piensen un poco a ver qué de esto que el Mati nos va a contar hoy pueden aplicar, y lo que no puedan aplicar, bueno, insistir un poco, preguntar y seguir profundizando porque es un tema muy vasto y del que sabemos muy poco. Así que bueno, los dejo acá con Mati, que es el experto. Bueno, Nacho, muchas gracias por la presentación. Y bueno, una de las cosas que quiero también agregar es que desde muy chico encontré lo que me apasionan y que son las rapaces, y también soy muy apasionado de la aventura y de ir al campo y quedarme solo por mucho tiempo. Entonces, muchas de las cosas que van a ver ustedes ahora tienen un trabajo muy arduo, donde pasé hambre, frío, pero para mí es parte del oficio y es algo que me encanta y es como mi nafta para vivir. Y esta foto, por ejemplo, fue sacada en Brasil, ahora en Mato Grosso, y saqué 9.000 fotos. Y viajé más o menos con todos los kilómetros, casi 20.000 kilómetros. O sea, el trabajo que hay detrás de cada diapositiva es inmenso. Y bueno, quiero aclarar que esta foto es el águila del Chaco o el águila coronada, y es un básico 2. Espero que cuando termine la charla puedan entender qué significa un básico 2. Y voy a volver a esta foto. Si pueden ver, hay plumas más claras y plumas más oscuras. Entonces, bueno, voy a volver después al final de la charla para ver qué es lo que pueden aprender de la foto. Ok. Bueno, voy a hablar un poco de los tópicos que voy a hablar en la charla para que ustedes tengan en la cabeza de cómo va a venir la charla. La primera parte voy a hablar sobre las plumas de vuelo, sobre la muda y las plumas del cuerpo. Cuando me refiero a plumas de vuelo, me refiero a las primarias, secundarias y la cola. Y voy a hacer un énfasis muy grande en las primarias. Y también voy a hablar un poco sobre el cuerpo, que es algo también muy importante en identificar las clases de edades. El segundo tópico que voy a hablar es la maduración tardía del plumaje, algo que caracteriza a las rapaces en el Neotrópico, que es algo que no se ve en otros lugares como en Norteamérica o en Europa. Otro tema en el que voy a hablar es sobre el polimorfismo de color. También un tema y un tópico bastante que se armó una ensalada en la literatura, y con Nacho encontramos una forma de tratar de aclarar el panorama. Y por último, voy a hablar sobre mi último trabajo de campo, que fue buscando al aguilucho alas largas por Sudamérica. Tengo recorrido más de 10.000 kilómetros por Sudamérica, y esos 10.000 kilómetros fueron recorridos de manera sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que fui entre 30 y 50 kilómetros por hora. Así que se pueden imaginar la cantidad de horas que hay detrás de eso, y días. Entonces, hablamos del primer tópico, que son las mudas la muda en las plumas de vuelo y en el cuerpo. Este es el panorama, lo que yo uso para interpretar cada foto que veo.
Ahora yo voy a ir, a medida que pase la presentación, voy a ir enfocándome en cada parte. Empezamos con el ala. El ala está compuesta por primarias y secundarias. Las primarias son 10 plumas y las secundarias son de 12 o más. Va a depender de la envergadura alar del animal. Por ejemplo, un cóndor tiene más de 12 plumas. Un aguilucho variable tiene 12 nada más. Entonces, una de las cosas que quiero mostrar acá es cómo muda. Y en las primarias siempre empiezan a mudar de la primaria 1 y se van hacia afuera, hacia la primaria 10. Las secundarias son un poco más complejas y tienen 3 nudos. Uno de los nudos es la secundaria 1, que es nudo de la 1 a la 4. El otro nudo de la 5 a la 8 y el otro es de la 12 a la 9. Cada nudo son independientes. Y una de las herramientas fundamentales e importantes en la asignación de clases de edades en las rapaces son las primarias. Hoy no voy a hacer enfoque en las secundarias, sino que me voy a enfocar en las primarias. Y la razón es esta. Cada vez que un individuo empieza a mudar, siempre muda de la primaria 1. Acá en Argentina, las rapaces mudan entre septiembre y abril. Eso se le considera como época de muda y el resto del año como época en la cual no mudan. Entonces, en cada ciclo siempre van a empezar a mudar de la primaria 1. Y si no terminaron de mudar las 10 primarias, al ciclo siguiente va a volver a empezar con la primaria 1. Entonces, ahora, lo que voy a hablar ahora, yo no voy a hablar de juveniles o adultos, sino que voy a hablar de básicos. Cada plumaje es un básico. Y a medida que va progresando, el animal, antes de que tenga el plumaje adulto, se lo va llamando básico 1, básico 2, básico 3, así sucesivamente, hasta que llegue el plumaje definitivo, que es el adulto. Una vez que llega el plumaje definitivo, no vuelve a cambiar. Entonces, básico 1 tiene una sola generación de plumas. Eso quiere decir que las 10 primarias son iguales. Ahora yo voy a dar ejemplos de 2 especies, que es el aguilucho variable y el águila mora, para que me crean que esto sucede. Entonces, en la parte derecha tenemos al aguilucho variable y a la izquierda tenemos el águila mora. Ambos son juveniles o básico 1. Y si ahora hacemos un zoom en las primarias, van a ver que todas las primarias son iguales, son homogéneas. Cada primaria está numerada del 1 al 10 y van a ver que a medida que voy pasando van cambiando de colores. Esto me quiere decir que todas las primarias son de la misma generación. Es decir, estos 2 individuos en Argentina empezaron a volar en enero y las fotos fueron fotografiadas en el invierno. Cada foto que yo ahora les voy a mostrar fue sacada en el invierno. Y la razón es porque no están en la época de muda. Es el producto final después de una muda. Si alguien tiene alguna duda, pregunte, así vamos avanzando. Sí. Claro, sí. Ahora se empieza a complicar un poco. Y ven que de la primaria 1 a la 7 tiene un color gris, y de la 8 a la 10 otro color. Las primarias de la 1 a la 7 son nuevas. Es decir, terminó la época de muda y son esas las únicas plumas que mudó. Las que son blancas son del plumaje anterior. Entonces acá decimos que hay 2 generaciones. Una del plumaje juvenil o básico 1 y las nuevas que son de básico 2. Nuevamente tenemos el aguilucho variable y el águila mora. Si hacemos un zoom in, podemos ver que las plumas que son de un celeste claro, de la 1 a la 7, son nuevas, y de la 8 a la 10 son viejas. Para el águila mora es un poco diferente la nomenclatura, en la cual solamente mudó de la 1 a la 5 y las restantes son viejas. También pueden apreciar un poco el desgaste que tienen las plumas. Estas plumas ya tienen 1 año y medio, entonces con el sol
y también que son animales que cazan, se van rompiendo y se van desgastando. Entonces, eso es una herramienta importante para poder ver las plumas de diferentes generaciones. Ahora, 2 generaciones tenemos acá. Ahora hablamos de 3 generaciones. Como les dije principalmente al principio, siempre empiezan a mudar de la primaria 1. Y después van a comenzar donde terminaron en el ciclo anterior. El ciclo anterior mudó de la primaria 1 a la 7. Ahora, en este ciclo nuevo, el animal siempre va a empezar en la primaria 1, pero también a la vez va a comenzar donde terminó, y empieza acá. Entonces tenemos estas 3 primarias y estas 2 primarias son de la misma generación, esta de la generación anterior y estas son de juvenil. O sea que estamos teniendo básico 3, básico 2 y básico 1. Y así empiezan a lucir. Los 2 primeros plumajes de ambas especies eran de color amarronado. Ahora cada vez más van hacia el color del plumaje definitivo también en el resto del cuerpo. Y si hago ahora un zoom in, pueden ver que hay 3 generaciones. La P10, que es el básico 1, pueden ver cómo está desgastada si uno la compara con esta. Y también la estructura es diferente, son mucho más angostas. Entonces, entender también un poco la estructura de la pluma a mí me ayuda a entender cómo asignar las clases de edades y cómo asignar la pluma a una clase de edad. Entonces, acá pueden apreciar en un ala, en el aguilucho variable, en la cual la primaria 1 a la 3 son nuevas, de la 7 a la 9 son nuevas, después en el medio del básico 2 y la 10 de básico 1. En el águila mora es un poco diferente, es un animal mucho más grande, en la cual requiere más tiempo que crezcan las plumas. Entonces también por eso varía. ¿Vamos bien? Bueno, ahora tenemos el básico 4. El básico 4 tiene 2 generaciones. O sea que todas las plumas del básico 1 y básico 2 fueron ya mudadas. Ahora tenemos solamente plumas de básico 3 y básico 4. En este plumaje por primera vez, la primaria D es mudada. Como dije anteriormente, siempre comienza en la primaria 1. Después van a empezar a mudar de la primaria que se terminó en el ciclo anterior. Y en este caso, empezó de la 4. Entonces tenemos esta generación, esta y esta es lo mismo. Y esto son del ciclo anterior. Ahora el animal luce mucho más claro. Y la nomenclatura es la siguiente. Todo lo que es color verde son del básico 4 y las que son de color rojo de básico 3. Si miran, también es un challenge o un desafío entender esto. Si miran en el águila mora, la número 6 es de color verde, pero la pluma no está. En esa foto, o la pluma cayó y está creciendo, o está en la mitad y no la puedo ver. Con los años fui desarrollando un ojo bastante filoso, y eso requiere de tiempo y mirar cientos de fotos. Pero una vez que uno le agarra la mano, tiene una herramienta muy, muy fuerte. Y ahora vamos a lo que sería el básico 5 o adulto, en la cual ya todas las primarias fueron mudadas una vez. Y ya no hay como un patrón, sino que es un poco más aleatorio. Entonces, por eso todas tienen el mismo patrón de coloración. Porque uno puede identificar si son plumas nuevas o viejas, pero sigue siendo del mismo plumaje del básico 5 y ya no sé cuántos años puede tener. Acá, para que tenga el básico 5, ya mudó cuatro veces. Hubo 4 ciclos anuales. Y recordemos que la muda empieza entre septiembre y abril. O sea, que
Sí, estos animales, por ejemplo, tienen 4 años y medio, porque fueron tomadas en el invierno, como mínimo. Entonces acá podemos apreciar que tiene ya el color del adulto característico tanto del águila mora como del aguilucho variable. Y si hacemos un zoom in, podemos ver que casi todas las plumas son iguales. Hay alguna quizás variación, por ejemplo, le voy a mostrar acá. Esta pluma es diferente a esta, pero ya están dentro del básico 5 y ya no se puede diferenciar. Entonces, bueno, esto es un poco sobre cómo ver las plumas, en las plumas de vuelo, cómo asignar las clases de edades. Pero también el resto del cuerpo tiene un patrón, que es importante también conocerlo. Y si ven, el individuo amarronado, si ven el vientre, hay 2 tipos de colores. Ahí les muestro. Tenemos este color rufo y este color amarronado. Estas plumas son típicas de animales cuando son básico 2 o de segundo año. Y en el otro individuo es un básico 4, un aguilucho variable. El producto final va a ser totalmente gris, con rayas blancas. Pero podemos ver que tiene color rufo. Ese color rufo es de plumajes anteriores. Y también lo que me quiere decir eso es que el pecho y el vientre mudan de manera independiente. El pecho ya casi es de un adulto, mientras que el vientre no. Y esto es del lado ventral. Si vemos del lado dorsal, podemos ver que la espalda es más oscuro que el resto, que las escapulares. Eso me quiere decir que las plumas son nuevas. Ahora el otro tema que quiero hablar es sobre la maduración. Sí. Ciclo anterior de manera normal por cuestiones de dieta o alguna enfermedad, habrán visto que puede haber retención de plumas viejas que no caigan de acuerdo a los patrones. Eso no lo vi, pero sí puedo ver que, por ejemplo, haya plumas nuevas en un animal que es un juvenil o un básico 1, en las plumas de vuelo, por ejemplo. Eso me quiere decir que involuntariamente quizás esa pluma se rompió y volvió a crecer otra pluma, que es diferente, o por X razón cambió esa pluma. Como fuera del patrón. Claro, exacto. Sí, yo lo que le estoy mostrando ahora es algo lo que es normal. Esto es como un idioma. Tenés la gramática y hay excepciones. Yo ahora, es un tópico un poco complejo de explicar y hay muchas palabras técnicas. Entonces estoy tratando de evitar eso y tratando de mostrar lo que es lo más normal. Y si se dieron cuenta, yo estoy hablando ahora solamente de accipitriformes, que son las águilas, gavilanes, y no estoy hablando de los halcones o de los caranchos, que tienen otro sistema de muda. Y los jotes y cóndores tienen otro. Solo ahora me estoy enfocando en un grupo. Una consulta. Entonces, en este caso, serían aves grandes, se supone que una vez al año la muda o cada cuánto tiempo hace esa muda. Y la otra cosa es saber cómo afecta esto en la defensa, en los ataques, si al cambiar la muda, hacer ese cambio. El segundo tópico, la segunda pregunta la voy a responder ahora. La primera pregunta fue, otra vez, la primera pregunta que me hizo. El tamaño de la nave, ¿cada cuánto tiempo lo hace sin cambiar? Yo ahora lo que le mostré, no le mostré la variación dentro de cada clase de ave. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy haciendo ahora es cuantificar. Si tenemos un básico 2, por ejemplo, de aguilucho variable, es, ¿cuántas primarias son las que mudan? Y varía hay algunos individuos que mudan de la primaria 1 a la 5, otros de la primaria 1 a la 8, y tengo una foto solamente de un individuo que mudó de la primaria 1 a la 9. Entonces, dentro de cada clase de edad
que yo veo en Tucumán nació en Tierra del Fuego. Ese animal tiene que migrar. La migración, no sé cuánto tarda más o menos un mes y medio. Entonces, ese animal cuando llega a su zona de nacimiento va a empezar a mudar, ¿no? Generalmente no hacen dos cosas a la vez, porque la muda es un gasto de energía, porque tiene que cambiar la pluma, y también la migración es otro gasto de energía. También a la vez, cuando están migrando, no conocen el terreno, están familiarizados en los terrenos de casa. Entonces, eso es un factor, si migran. Otro factor es, por ejemplo, si viven en un buen territorio o en un mal territorio. Nos tenemos que acordar que son animales predadores, que cazan. Entonces, hay lugares donde hay mucha abundancia de comida y otros donde no hay. Entonces, quizás no pueda comer todo el tiempo y eso también afecta al crecimiento o al cambio de propuesta. Entonces, el concepto de la maduración tardía del plumaje es básicamente cuando los individuos mudan en cada ciclo anual, siempre ese plumaje o ese aspecto que tiene va a lucir diferente. Son lo que sería una variación discreta. Y lo voy a ejemplificar así. Por ejemplo, este es el aguilucho variable. Entonces uno puede ver que se diferencia entre cada plumaje, entre cada básico. Entonces a esto es lo que se le llama plumaje tardío. No, retraso de maduración tardía del plumaje. Pido disculpas porque los términos siempre son en inglés. Esto es para el aguilucho variable. En el caso, para el águila mora, luce así. Podemos ver en este caso donde el básico 2 es extremadamente diferente al básico 1. Entonces, retornando un poco a la pregunta que hizo usted, si uno luce de color marrón, negruzco, en el caso del águila mora, para un adulto o un básico 5, no va a ser una competencia. Entonces yo le puedo permitir que esté dentro del territorio. A medida que se va acercando al plumaje del básico 5, lo empieza a ver al otro individuo como competencia. Y es ahí cuando empiezan a defender los territorios de forma agresiva. No, el tamaño no varía. En las rapaces lo que sí varía es que las hembras son más grandes que los machos. ¿Cómo? Sí, bueno, el tamaño de las plumas varía. Sí, las hembras en general son más grandes, son más pesadas. Entonces las plumas son mucho más largas en las hembras que en los machos, que son más chiquitos. Bueno. Eso es algo también que pasa, generalmente las plumas, por ejemplo en este caso, las plumas de la cola del águila mora son mucho más largas que en la de los adultos. Y se puede ver esto. En el básico 5 la proyección de las primarias sobrepasa la cola, mientras que en el juvenil o básico 1 no. Esto me quiere decir que las plumas de las colas son mucho más largas. Eso debe ser también una adaptación que deben tener los animales para que aprendan más rápido a volar. Estos animales en 2 meses tienen que tener todas esas plumas y aprender a volar. Y entonces es una de las razones también que no tienen experiencia. El 50% de los animales que nacen en un año mueren. Entonces, también eso es otra cosa que es difícil de encontrar edades que son de básico 2 a básico 4. No es algo fácil, porque a medida que van creciendo van muriendo. Entonces toparse con un animal es mucho más raro, toparse con un animal que tiene 3 años. Es más fácil toparse con un juvenil o un básico 5, porque los básicos 5 concentran un montón de edades, que son de 4 años y medio a quizás 20, 25 años. Ahora voy a hablar un poco sobre el polimorfismo. Y el polimorfismo es, desde un punto de vista, es genético y el animal tiene que tener características discretas. Y ahora
voy a mostrar esto de una manera más visual y fácil. Cómo diferenciar una variación continua y una variación que es discreta. Voy a empezar con lo continuo. Con lo continuo comienza de blanco a negro y hay varias cosas intermedias. Entonces es muy difícil de cortar, de decir, este es de este color y esto del otro. En cambio, una variación discreta sí se cortan y no se solapan entre sí. Entonces, muchas veces los observadores de aves también hablan de esto como fases. Ese término no está muy bien usado y lo mejor que se puede usar es polimorfismo, o puede ser también, un poco voy a hablar de los prefijos, voy a empezar a decir. Una especie que no es polimórfica solamente tiene un color, es blanco. Llega al plumaje adulto y es blanco y no cambia. Hay otras especies como el aguilucho con la corta, en la cual puede ser blanco y negro. Esa especie se la considera dimórfica porque tiene dos tipos. Por eso el prefijo es tipo. Blanco y negro, y no hay nada en el medio. Y hablamos de polimorfismo cuando tiene tres o más. Entonces tenemos blanco, gris y negro y se solapan entre sí. En este caso podemos decir quizás que el aguilucho variable es una especie polimórfica, porque por lo menos tiene tres tipos de colores discretos. Ya le voy a mostrar más adelante. Sí, en los básicos 5. Ahora lo que les voy a mostrar un poco es cómo un rasgo puede variar de manera continua. Y este es el aguilucho a las largas. Y lo que le quiero mostrar es, por ejemplo, la garganta. En el primer individuo pueden ver que la garganta es de color blanco. En el extremo es de color negro oscuro, bien fuerte. Y después hay algo que es intermedio. Estos animales son básicos 5 y son todos machos. Entonces estoy comparando la misma edad y el mismo sexo. La razón de por qué son machos es porque estas fotos fueron sacadas también al lado de una hembra. Y para explicarle un poco sobre lo difícil que es sacar fotos así, en el invierno del 2019 hice un viaje por Argentina, Paraguay y Brasil. Recorrí 20.000 kilómetros en ese viaje, de los cuales más de 5.000 kilómetros fueron de manera sistemática. En todo el recorrido solamente conté 52 aguiluchos a las largas, que es nada. Y cuando en Argentina no vi casi nada, en Paraguay no vi casi nada, y en una parte en Brasil ya había terminado el día del conteo y eran ya las 3 de la tarde y me dirigía hacia el destino final de ese día. Y cuando entramos, con mi compañera entramos al estado de Bahía, era una zona de agricultura, y empezamos a ver aguiluchos. Y yo le dije, esta es la hora y es el momento. El problema es que tenía solamente 1 hora y media de sol. Entonces esto fue un trabajo en equipo. Mi compañera manejaba 120 kilómetros por hora, yo tratando de encontrar los animales posados, frenábamos, los asustábamos, fotografiábamos y seguíamos. Y fue en ese momento que fotografié 15 individuos y pude aprender esto. Ahora, eso es una variación continua en un solo rasgo. Esto lo que les quiero mostrar son múltiples rasgos. Es tanto el pecho, el vientre, como sectores de la cabeza también. Y pueden ver cómo esto es el águila mora, básico 1, y pueden ver cómo son de color claro y el extremo de color oscuro. Ahora, lo que le quiero mostrar es cómo es esa variación en cada clase de edad del aguilucho variable y del águila mora. Esto es el aguilucho variable, todos son básico 1 juveniles, y pueden ver cómo es la variación, que tiene al parecer una variación continua. La J es un animal totalmente negro y la A es un animal claro, no se puede ver muy bien por la pantalla. Pero pueden ver cómo varía. Eso es para un básico 1. Un básico 2, también tenemos el extremo color negro y tenemos la A que es de un color claro. Así luce un básico 3. Podemos ver ya un color más claro. Podemos ver la G que es de un color rojizo. Y podemos ver la J que es de un color
rufo, oscuro. Ahora acá ya empieza a disminuir un poco esa variación y podemos ver que el A es de un color blanco, el E es de un color blanco rojizo y el H es de un color gris. Y esto sería el producto final. Cuando yo le hablé de polimorfismo, le dije que por lo menos tiene que tener 3 tipos de coloración discreta. Y lo que podemos ver es que está el grupo de los blancos, el grupo de los rufos y el grupo de los grises. Dentro del plumaje gris quizás pueda haber una variación continua, en la cual hay animales que son de un color gris, que lo que domina, pero con manchas blancas, como pueden ver en el aguilucho D, que tiene la garganta blanca. Y el F es una hembra y son generalmente de color gris oscuro. Esto es para el aguilucho variable. Para el águila mora es también algo parecido, la variación es muy grande y esto es la variación en el básico 1 del águila mora y también tengo otra diapositiva en la cual sigue mostrando la variación. Estos son individuos mucho más oscuros. Y es muy interesante porque de toda esta variación después converge en un solo plumaje, en un solo color. Les voy a mostrar más adelante. Esto es lo que sería un básico 2. Volviendo un poco al largo de las plumas de la cola, en este individuo se puede ver muy bien. Miren cómo esta pluma es mucho más larga que esta. Así sería un básico 3. Tenemos por un lado un color amarronado medio claro y seguimos teniendo un color negro. Pero ya en el básico 4 y básico 5 ya cambia el panorama. El básico 4, que son los 4 individuos en la parte superior, siguen teniendo un color blanco amarronado, mientras que ya los individuos de la parte inferior son ya de un color blanco puro. Ahora el último tópico es buscando al aguilucho de alas largas que yo mencioné antes. Y esta es la distribución del aguilucho de alas largas en Sudamérica. El color gris claro es supuestamente donde vive este animal. Como dije anteriormente, en el 2019, en el invierno, recorrí el norte argentino, Paraguay y parte del centro de Brasil. Ahora en este verano que pasó, recorrí nuevamente los mismos lugares que estuve en Brasil y ahora le agregué el estado de Roraima y parte del estado de Amazonas. Y lo que descubrí es algo que no entiendo. Antes de eso, quiero hablar un poco sobre el esfuerzo que hice en el campo. Y tengo un total de 340 horas y más de 10.000 kilómetros recorridos. Y la superficie son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Esto equivale a 18 veces la superficie de Salta, para que se den una idea del tamaño del área recorrida. Y esta especie es un aguilucho que es fácil de observarlo posado, de observarlo volando. Generalmente se suele posar al lado de las carreteras. Y lo que me alarmó es esto. En el eje Y es la proporción de aguiluchos vistos. En el eje X son las clases de edades. Y los números en la parte superior es el número absoluto de individuos registrados. Y si podemos ver, hay muchos adultos o básicos 5 y muy pocos juveniles o básico 1. Generalmente en una especie que está en peligro de extinción, donde las poblaciones están decayendo, esto es lo que se ve. Muy pocos juveniles y muchos adultos. Ahora bien, como sabemos muy poco sobre la historia natural de esta especie, no sabemos si migra, si es sedentaria, es bastante difícil de interpretar estos datos. Lo que más me sorprendió, las barras en negro son durante el invierno, las barras en blanco son durante el verano. Lo que yo esperaba ver era un alto número de juveniles,
porque fui en la época donde ya los juveniles están volando y solamente vi 11. Entonces, no entiendo muy bien lo que está pasando. Quizás estuve en el área del cerrado, donde el aguilucho alas largas no reproduce. O simplemente una vez que nace se van hacia algún lugar determinado donde yo no estuve. En el caso de las barras en negro, la razón debe ser porque son animales migratorios y migran hacia el norte. Hacia dónde van, no sé. Una de las razones de por qué fui a Roraima es porque ese estado en Brasil está compuesto por selva y pastizales. Y los pastizales son las zonas donde estos aguiluchos viven. Y una de las cosas interesantes que pude ver en Roraima es que hay individuos que están mudando en diferentes velocidades. Hay individuos donde los básicos 2 están empezando a mudar la primaria 1 y la 2, mientras que también hay otros individuos que mudan ya de la primaria 1 a la 8. Eso lo que me quiere decir es que también nacieron en diferentes épocas del año. Y eso quizás puede ser una llave para poder entender. Lo mejor sería ponerle unidades de GPS en las cuales se los puede traquear y uno recibe de manera cotidiana las ubicaciones donde el individuo estuvo. Entonces, bueno, esto es un proyecto que estoy desarrollando, la cual tengo que pensar y voy a tener que volver a repetir un poco los conteos que hice en Argentina y en Paraguay durante el verano, para poder compararlos. Pero bueno, esto es algo que le quería mostrar de lo importante que es poder asignar las clases de edades, porque uno puede entender este tipo de cosas. No es lo mismo decir, vi 50 aguiluchos, que vi 50 aguiluchos en diferentes clases de edades. Uno puede alimentar un poco mejor su pregunta. Y bueno, muchas gracias por la presentación y por escucharme y por haberme invitado. Y ahora, bueno, volviendo un poco a lo que yo me referí al principio, si pueden poder asignar la clase de edades de esta especie que es el águila del Chaco, un águila coronada. Ahora tengo una serie de 10 fotos en las cuales quizás podemos interactuar y ver si pueden ver las plumas de diferente edad. No sé si les parece, si tienen alguna otra pregunta. Ok, tenemos básico 3, básico 2. Claro, igual, esto es el águila coronada, no es una águila mora. Y solamente vamos a enfocarnos en las primarias. Claro. En estas plumas. Entonces, un básico 2. Dijiste vos. Sí, porque si entendí bien veo 2 ciclos ahí de cambio, ¿no? 2 generaciones. Claro, todas las secundarias, digamos, que tenés ahí que están cambiando. Claro. En las primarias claramente se pueden ver dos generaciones diferentes. Podemos ver estas plumas y estas que son diferentes. Y si ahora contamos, si vamos de la externa a la 1, podemos ver la 10, 9, 8, 7 y 6 son del básico 1. La 5, acá pueden ver que hay un espacio, no está creciendo. 4, 3, 2, 1. Entonces estas plumas son de una generación, esta pluma está creciendo y estas plumas son de la generación anterior, o sea que hay 2 generaciones. Entonces bueno, es por eso que es un básico 2. Cuando hace esos cambios, la una, ese cambio, crecer la primaria, o cómo se da esos cambios para decir que el básico 1 se cumplió el cambio. A lo que quiero llegar es saber si las
5 primarias esas están todas juntas. No. Generalmente cuando empiezan a mudar, lo que pasa de manera simultánea es que la primaria 1 y la 2 sí caen a la vez casi. Entonces uno puede ver un individuo donde le falta un espacio. Pero esas plumas tienen que crecer para que siga avanzando. Y las primarias son las primeras plumas, en las plumas de vuelo, que recordemos que las plumas de vuelo son primarias, secundarias y la cola, son las primeras en mudarse. También es eso lo que es una herramienta importante porque siempre me enfoco en las primarias. Generalmente cuando yo veo un individuo, primero veo las primarias, después las secundarias, después las timoneras y después el resto del cuerpo. Ese es más o menos el mecanismo. Y quizás a veces, también hay, como dije anteriormente, hay excepciones y generalmente las primarias no se pueden leer muy bien. Hay individuos que quizás no empiezan a mudar de la primaria 1 y empiezan de la 2. ¿Por qué pasa eso? No sé. Pero bueno, también con ayuda de las secundarias, las timoneras y el cuerpo, me da herramientas para decir este animal es este. Y le puedo mostrar esta foto, en la cual yo estaba muy contento cuando fotografié a este individuo. Esta foto fue sacada en el estado de Amazonas y estaba en un bote, en la cual no me podía mover mucho, si no me caía. Pero ver este individuo en la naturaleza es ultra raro. No estoy hablando de especies, sino de individuo. Y le voy a decir por qué. Esta es una águila crestuda real. En general son raras de ver. No se la ve de manera cotidiana. Uno tiene que pasar muchas horas en el campo para ver una. Pero este individuo lo que me sorprendió, me llamó la atención y me encantó es la primaria 10. Yo este individuo lo llamo un básico 3. Y ver un básico 3 es difícil. Como le dije anteriormente, del 1 al 2 muchos mueren. Y ya esta especie es rara de por sí. Entonces ver un básico 3 es una expresión de alegría. Entonces, si ven la primaria 10, es de joven, es de básico 1. Y si contamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y hay un espacio. Ese espacio significa que la primaria 1 no está. Entonces está comenzando su tercer plumaje. Pero como les digo, uno tiene que pasar horas y horas y horas para poder ver este individuo. Entonces para mí fue lo mejor de esa mañana o de ese día. Y ahora vamos con los individuos negros. Generalmente a la gente le gustan los aguiluchos negros. Si uno ve este bicho, habitualmente me había dicho que es un adulto, ¿no? O sea, si uno no mira las plumas de vuelo con atención, si miras el cuerpo, lo miras así, el común de la gente me había dicho que es un adulto. Sí, seguramente lo llamarían subadulto, que es un término que no se entiende muy bien. Generalmente otro de los problemas que hay en la literatura es que la gente habla de juvenil, inmaduro, subadulto y adulto. Entonces la pregunta es, ¿qué es un inmaduro? Un inmaduro son todos los plumajes que no son adultos, entonces también cae un juvenil. En cambio la gente cuando habla de juvenil se refiere al pillón del año. Cuando se refiere a un subadulto es algo que no es ni adulto ni es ni juvenil, algo en el medio. Entonces la terminología que yo estuve usando está basada en algo biológico. Esa cosa biológica que identifica también a los pájaros son las plumas. Y entender esos cambios de plumas son fundamentales para poder asignar las clases de edad. Y para poder entender un poco cómo las poblaciones se mueven a lo largo del año. Hace unos días atrás estuve hablando un poco sobre la gente que estudia el águila coronada en la provincia de La Pampa. Y el águila coronada es una especie que está en peligro de extinción. Algo principal que hay que hacer en una especie que está en problemas de extinción es estudiar la población. Y esa población está conformada por individuos. Y esos individuos hay que saber asignarlos a las clases de edad. Y eso es algo importante porque el águila coronada también la tasa de mortalidad es altísima. Es de un 70-80%. Y también los animales que llegan con algún tipo de problemas, llegan a las zonas de rehabilitación, también es importante saber qué edad tiene, para saber un poco dónde es la edad que es más frágil a lo largo de los 4 plumajes que tiene. Entonces, volviendo un poco a los aguiluchos negros. Primero vamos a hablar de la especie y después podemos hablar un poco sobre la clase de edad. ¿Alguna idea de qué especie puede ser? Tiene alas medias redondeadas, no son alas puntiagudas. Puedo ayudar un poco, fue sacada en Tafí del Valle, a los 3.000 metros de altura.
en una zona de pastizal. Es un aguilucho variable. El aguilucho variable también, otra de las cosas de lo lindo que tiene esta especie es que hay colores en la cual solamente ocurren cuando son individuos jóvenes. Su básico 1 o básico 2, cuando son adultos desaparece. No existe color negro, por lo menos yo nunca vi un color negro en estado adulto. Es solamente algo momentáneo. Y ahora vamos con la clase de edad. Diez, 9, 8, 7, 6. Y hacia abajo pueden ver que hay dos tipos de plumas diferentes. Hay dos generaciones. Entonces es un básico 2. Ahora vamos con otro individuo negro. Esto es una especie que recientemente, en los últimos 10 años, se la considera residente o reproductor en la Argentina. Tiene las alas en diedro, vuela como los jotes. Es un aguilucho jote. Y si vamos también con la clase de edad, podemos ver que las 3 primarias externas son de un color marrón claro, mientras que las otras son de color negro oscuro. Entonces me está diciendo que es un básico 2. Algo muy interesante en esta especie es que ya tiene casi el plumaje de un adulto. Pero podemos saber por las primarias que es un individuo básico 2 y tiene 1 año y medio. Esta foto fue sacada en el invierno en el oeste paraguayo. Volviendo un poco a la pregunta en la cual preguntaron si se le caen en múltiples primarias, se caen a la vez. Y bueno, esto es un ejemplo. Este individuo está comenzando su muda y pueden ver que la primaria 1 y la 2 son nuevas, la 2 está creciendo. Entonces, una vez que empiezan ahí, ya ahí empiezan a caer más. Empieza la 3 y la 4 de manera simultánea. Esto es un aguilucho de alas largas. Todo su cuerpo, sus secundarias, sus timoneras, son de juvenil. Pero como les dije, las primarias son las primeras en mudar. Y esto es un ejemplo. Claro, bueno, una de las razones de por qué no múltiples plumas caen es porque son aves predadoras y necesitan también volar y maniobrar. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, les afecta, no sé cuánto le puede afectar, pero bueno, esa es la estrategia que usan para que no le afecte en el comportamiento de caza. No. Y bueno, yo lo que no es una buena pregunta. Yo lo que estoy ahora estudiando es un poco el patrón, es buscando el patrón y no me estoy enfocando en la fisiología. Obviamente que internamente hay algo que le hace que ejecuta, que empieza a cambiar las plumas. ¿Cuáles son esas cosas que ejecutan? La verdad que no sé, puede ser hormonal, puede ser también, no sé, hasta esa parte no llegué todavía, estoy primero en entender y en encontrar el patrón. Este es otro individuo negro, en la cual también pueden ver que hay plumas de 2 generaciones y está comenzando a mudar. En este caso, este es un aguilucho de cola corta, morfo oscuro. Si se acuerdan, cuando empecé a introducir un poco el polimorfismo, dije que solamente hay color blanco y negro. Entonces, esta especie es una especie dimórfica. Este individuo es un aguilucho de cola corta, morfo negro, y es un básico 2. Pueden ver que las primarias de la 1 a la 3 son nuevas y el resto son viejas. Está comenzando a mudar. Esta es otra evidencia en la cual me está diciendo que por lo menos son de 3 a 4 primarias las que tienen que cambiar para que empiecen a cambiar otras partes del cuerpo, de la secundaria a la cola, para que no haya tantos espacios y no afecte al comportamiento. ¿Cómo sería el orden
Sí. Como les dije antes, las primarias tienen un orden, las secundarias tienen otro orden, y las timoneras nunca las mencioné, y la razón es porque varía en la especie. Dentro de cada especie tiene su patrón. Es un poco difícil de poder descifrarlo. Y una de las razones es porque, por ejemplo, los esparveros, los accipíteres, son especies en las cuales las timoneras cumplen un rol importante, porque cazan dentro del bosque. Entonces, una geranoetos o un buteo, la cola no es algo tan primordial como en los accipíteres. Entonces, lo que yo estuve leyendo un poco es que los accipíteres tienen una forma de mudar bastante diferente a los buteos o geranoetos. Y generalmente hay 3 tipos de centros. Es la timonera 1, la timonera 6 y la timonera 3. Esas son como las 3 primeras plumas que empiezan a mudar. Pero nuevamente varía. Pero una buena pregunta. Esta especie es nuevamente el aguilucho jote. Y está comenzando su segundo plumaje. Y pueden ver nuevamente que, y otra de las cosas, no siempre ambas alas mudan de manera simétrica. Puede pasar que también muden asimétrica. Si ven en el ala derecha hay 3 plumas con un ápice negro, que son las nuevas, y en el otra ala solamente tiene 2. Bueno, con 2 acá. Pensé que no estaba. Pero bueno, lo que querían es, a veces puede pasar que un ala mude más plumas que la otra. Y eso tampoco sé la razón. Sí. Esta foto quizás no la muestre muy bien, pero en la parte del centro la pluma no está o está creciendo. O sea que este individuo empezó a mudar algunas plumas de las primarias y también en la cola a la vez. Y esta es la última foto que les voy a mostrar. Y con esta foto termino la presentación. Y esto es un aguilucho de alas largas, que en el momento de que le saqué la foto pueden ver que tiene el pico abierto, es porque me estaba gritando. Estaba haciendo su vocalización y es un básico 5, un básico 4. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta. Sí. Hablabas de que se habla de adulto en la época de la reproducción, no era tan bien definida esa situación. Pregunto, en época de reproducción, ¿en qué etapa se da esto y si cómo le afecta? Si en época de reproducción hay muda o no hay muda. Ok. La primera parte de la pregunta, si entendí bien, fue básicamente dirigida a si cuando empiezan a reproducir tiene que tener el plumaje adulto. Bueno, no necesariamente. El plumaje no se correlaciona con su madurez sexual. Hay individuos en los cuales tienen 2 años y pueden reproducir. Ahora bien, hay 2 ocasiones que pasan estas cosas. Dentro de las rapaces que tienen tardan mucho tiempo en llegar a adulto. Una de las razones es, por ejemplo, si hay mucha comida. Si hay mucha comida en el ambiente, los adultos tienen territorios más pequeños. No hace falta que vuelen tanto, entonces cazan rápido y llevan la presa al nido. A la vez también hacen que sean menos agresivos y sean más permeables con otros individuos en la zona. Y son en esos momentos en los cuales los jóvenes pueden reproducirse. Esa es una opción, cuando hay mucha abundancia de comida. La segunda opción es cuando la población está cayendo. Es cuando hay en la población muy pocos individuos adultos, entonces hay disponibilidad de territorio, entonces uno puede ver un individuo de segundo o tercer año que está reproduciéndose. Esto pasa, por ejemplo, con el águila imperial española, en la cual en las últimas décadas estuvo cayendo la población y empezaron a ver que individuos que están en su segundo o tercer año comenzaron a mudar.
Y la razón es porque no tienen competencia con adultos y pueden entrar al territorio. A crear, sí, pero... Perdón. Y la segunda, sí, por supuesto. Como mencioné antes, mudan en estas latitudes mudan entre septiembre y en abril. Los jóvenes pueden mudar sin ningún problema porque no tienen la necesidad de reproducirse. En los adultos, la estrategia es un poco diferente. Generalmente la hembra, al principio, es el individuo que más tiempo pasa en el nido. Entonces, en ese tiempo la hembra lo toma también para mudar plumas del ala y del cuerpo. Mientras que los machos generalmente tardan en mudar las plumas de vuelo. Porque en ese momento tienen que traer presas constantemente. Cuando después ya los pichones se eclosionaron y son más grandes, la hembra ayuda también con la contribución de las presas y generalmente es en ese momento cuando los machos adultos empiezan a mudar. Entonces hay un poco de desfasaje entre los sexos. ¿Perdón? Sí. Las 3 Geranoetus aprovechan los vientos para halconear. Generalmente en el águila mora se lo suele ver en los primeros 2 años. En plumaje adulto es un poco más difícil de ver este comportamiento, pero tanto el aguilucho variable en todas las edades y el aguilucho a las largas en todas las edades usan esta técnica de cazar, sí. El aguilucho a las largas también, a diferencia de las otras 2 especies, utiliza los fuegos. Cuando se están quemando pastizales, cuando se están quemando los pastizales, si sos un ratón te tenés que ir, si no te quemás. Entonces son en esos momentos donde utilizan también esas cosas que pasan y cazan. Y ahora en el estado de Roraima es época seca y queman mucho los pastizales de manera voluntaria. Y bueno, eso es una mina de oro para mí. Y bueno, se estaba quemando el pastizal, pero estaba lleno de pájaros y yo corría dentro del pastizal quemado. Tenía que tener un poco de cuidado, pero son momentos que no se pueden desaprovechar. Otra de las cosas que pasan es en las especies que tardan mucho tiempo en requerir su plumaje adulto, también son más longevas. Desafortunadamente en Sudamérica o en el neotrópico no tenemos datos sobre eso. Sí te puedo extrapolar de otras especies, como el aguilucho de cola roja en Norteamérica, en la cual anillan miles y miles al año y también recuperan, y hay aguiluchos que viven 27, 28 años. Por lo cual calculo que estas especies acá en Sudamérica también viven igual. Pero para llegar al plumaje adulto no es fácil para un predador. Mueren muchos en el camino. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no se entendió? ¿Que quieran que vuelva a repetir? No hay problema. Puedo... Yo tengo una pregunta. ¿Qué chances tenés si uno está sin cámara de fotos, celulares, de identificar la edad de un bicho de estos en los que tenés que prestar tanta atención al estado de muda? Porque la foto queda congelada ahí, te pasas un rato, ves el color, la forma. Ahora en el campo, a pelo, directo. Bueno, primero va a depender del tipo de binocular que tiene uno. No es lo mismo tener un binocular Swarovski o un Leica, en la cual uno puede ver el individuo de manera ultra limpia. La segunda es cuán lejos está. Yo puedo identificar las clases de edades con binoculares Swarovski entre 200 y 250 metros. Ya más lejos ya no puedo identificar la edad. Después también va a depender en la época del año. No es lo mismo el verano o invierno. Y después, si tenemos
si estamos en un invierno, tenemos buenos binoculares, el individuo pasa dentro de los 200 metros de uno, las condiciones de luz son buenas también, porque eso también, las chances son muy altas. Y ahora, cuando yo veo este individuo, yo también, al tener un ojo entrenado, uno ya viendo también las plumas del cuerpo, qué es el color que predomina en el cuerpo, uno ya puede saber si estamos en un básico 2 o un básico 4. Si es un básico 3 o un básico 4. Y ya estoy descartando clases de edades. Después este individuo, por ejemplo, está creciendo una pluma en el medio. Eso se puede ver de manera fácil cuando uno está mirando. Entonces ya si está creciendo algo en el medio y ya estoy viendo que después puedo ver que la primaria 10 y la 1 son nuevas, entonces uno puede asignar la clase de edad. Pero nuevamente es entrenamiento del ojo. Entonces, para identificar quizás este individuo en el campo, uno tiene que entrenarse más de un año. Mínimo. Yo vengo estudiando las rapaces desde que tengo 17 años. El año que viene se van a cumplir 2 décadas. Y es algo que aprendo todos los días. Muchas veces veo fotos de otra gente y cuando veo el individuo juego a ver en qué época del año fue sacada esa foto. Empiezo primero en la estación y después en el mes. Ese juego, lo que estoy ejecutando es entrenar mi ojo y entender un poco cómo es la estructura de la pluma. La pluma de un individuo que es de un básico 1 en enero es fresca, es nueva. Ya en julio ya está mucho más desgastada. Desgaste de la migración, desgaste del sol, desgaste de que se tira para cazar, se rompe. Y ya cuando estamos entrando al principio de la primavera hay plumas que están todas rotas. Entonces, bueno, jugando con un poco de esas cosas en la estructura de la pluma, uno puede también saber en qué época del año fue sacada la foto. Yo no soy fotógrafo, no me considero fotógrafo, yo uso la cámara como herramienta para aprender. Yo no sé sacar fotos a la gente, pero yo sé que si tengo un halcón peregrino, sé cómo tengo que setear la cámara para sacarle fotos a esa especie. A alguien en movimiento, una persona, no sé. Sí, cuando la foto no es de alta calidad, lo ideal sería que pongan varias fotos de la misma serie, porque quizás el individuo también se estuvo moviendo y se pueden ver cosas que en fotos anteriores no se pueden ver. Entonces sí, muchas veces tomar una foto así no es algo fácil, no es algo que yo voy y saco. Requiere... Este individuo no sé muy bien cómo fue, si fue fácil o no, pero yo corro como un animal. Yo corro y muchas veces también tengo que trepar y para poder llegar a los 30 metros donde está el individuo. Tengo que estar también en estado físico, si no, no va. Pero yo termino mi trabajo de campo y termino súper cansado, agotado. Y bueno, tomar una foto así generalmente requiere de trabajo. A veces el animal también se puede acercar a uno, pero eso son raras veces. Pero sí, una de las cosas que recomiendo si la foto no es de alta calidad es que pongan una serie de fotos. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser también sobre migración, de alimento, cualquier pregunta que le venga a la cabeza sobre las aves rapaces. Okay, esa es una buena pregunta. Una de las cosas es el aguilucho variable tiene un problema taxonómico. Hay autoridades en las cuales dicen que hay 2 especies. Está el aguilucho puna, que vive en los Altos Andes, más o menos entre los 3.000 y 4.500 metros, y el aguilucho variable o ñanco, que vive de los 3.000 hacia abajo, hacia los llanos. Y la morfología alar es diferente.
los individuos o la especie que vive en los llanos tiene alas angostas y más puntiagudas, mientras que los individuos que viven en los altos Andes tienen alas más anchas y redondeadas y son de mayor porte. Esto también puede ser una adaptación al medio, en la cual hay una regla que se llama la regla de Bergmann, fue un alemán, en la cual en el siglo XIX estableció una regla en la cual dijo que los individuos que viven en latitudes norteñas y en latitudes hacia el sur tienden a ser son más grandes que los individuos que viven más en las zonas tropicales. Entonces, volviendo a la pregunta que me hizo mi colega Fabri, para mí es una adaptación morfológica y no hablamos sobre especies, sino que es una variación continua. En los llanos son más chicos y alas angostas, y si uno va midiendo y va hacia altitudes más altas, se va haciendo más grande. Y lo mismo pasa a nivel latitudinal. Bueno, también un poco en Sudamérica hay dos tipos de movimientos. Está el movimiento latitudinal, que va en un eje de sur a norte, y otro eje que es altitudinal. Ahora, ¿qué pasa en los altos Andes, en los 4.000 metros de altura? En el invierno no sabemos. Lo que puede pasar es que haya movimientos muy cortos a nivel altitudinal. Pero también puede pasar que hay individuos, un fotógrafo hizo una foto de un aguilucho variable en Santa Fe, en la cual cuando yo vi ese individuo dije, este nació en la Puna. Y estaba en Santa Fe. Entonces ya ahí estamos pasando a algo más longitudinal en invierno. ¿Y acá debería recibirnos lo que viene de Patagonia también? Claro. Bueno, en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, tengo un área de estudio en la cual vengo estudiando las rapaces por 10 años. Esto significa que todos los inviernos voy al lugar y estudio la composición de edad. Entonces, esos individuos no son individuos residentes, o es un mix de individuos residentes y individuos migratorios. En ese lugar en particular, lo que pienso que está pasando es que hay individuos que vienen de Patagonia Sur, individuos que bajan de lugares más altos de los Andes y individuos que son residentes. O sea que es un mix de varias cosas. Y uno de los argumentos de que tengo, aparte de la diferencia morfológica alar, que uno puede ver si tienen alas angostas o anchas, es también la variación que hay en el cambio de plumas. Sí, es cerca del Infiernillo. Sí. No hace falta. Sí, en la zona de Huayco hay una rotonda en la cual por varios inviernos consecutivos vi un aguilucho variable macho posado en ese mismo lugar. Y debe ser el mismo individuo. ¿Cómo? Pero bueno, la migración es un tema muy fascinante, pero sabemos muy poco y solamente hay muy pocas especies que fueron traqueadas y también la diversidad de movimientos es muy grande. Por ejemplo, le voy a dar el aguilucho cabeza colorada. Generalmente la gente no quiere a los jotes, no les gusta, les parecen feos, pero son fascinantes. Los jotes, para la gente que no sabe, son parientes del cóndor y son aves carroñeras, se alimentan de animales muertos. Y por ejemplo, los jotes colorados que nacen en La Pampa migran hacia el Cerrado brasileño. El Cerrado brasileño es el estado de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que es el centro de Brasil. Por otro lado, individuos que nacen en el norte patagónico, Neuquén, o en Río Negro, en Bariloche, mudan más hacia el oeste, más hacia la Amazonía. Y tenemos esos individuos están migrando entre 4.500 kilómetros y 2.500 kilómetros. Después, si nos vamos a Tierra del Fuego, a Ushuaia,
podemos ver que hay jotes de cabeza colorada viviendo durante el invierno todo el año. Mientras que los jóvenes del centro de Argentina migran. Eso a uno se pregunta por qué está pasando eso. El jote, otra de las cosas que es fascinante, es que usa las térmicas, el aire caliente para volar. Usa muy poca energía cuando está volando. Entonces, si hacemos una reflexión, tenemos individuos que van hacia lugares tropicales, donde hay todo el tiempo aire caliente. Pero si vamos a Ushuaia, no sé si alguien estuvo en Ushuaia en invierno te puede tocar que está todo el tiempo nevando, por días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y la respuesta no sé, pero sí he estudiado las rapaces en el basurero de Ushuaia. Debo ser la persona que más conoce el basurero en Ushuaia. Ahí se concentran las águilas moras todos los inviernos para aprovechar la comida que encuentran los chimangos y los caranchos, y después van las águilas moras y se lo roban. El trabajo sucio lo hacen los chimangos y caranchos. Y también aproveché mucho a sacarle fotos a los jotes. Y algo también que me fascina, como dije anteriormente, los jotes mudan diferente a las águilas y a los aguiluchos, y individuos que tienen en menos de un año están mudando las primarias. Y eso también es algo que es para pensar. Dijimos que el jote cabeza colorada necesita aire caliente para volar. Al mismo tiempo, si muda, está gastando energía. Y también a la vez debe influir un poco en la forma de vuelo, y quizás gasta más energía porque tiene espacios en las plumas. Entonces no migra, se queda todo el tiempo ahí y muda. Y la verdad que no sé por qué pasa eso. Y ha pasado que los jotes de cabeza colorada en el basurero no se quedan a dormir, sino que vuelan de otros lugares. Generalmente llegan a las 11 de la mañana. Y ha pasado que a la tarde viene un frente frío y empieza a nevar y se quedan a dormir ahí. Y se quedan quizás por días, hasta que las condiciones sean las adecuadas para volver. No sé si quizás también el basurero juega algún rol importante porque tienen comida. Sí, me encantaría verlas. Sí, si tienen fotos me gustaría verlas para ver la clase de edad. Bueno, los nombres Uh-huh. Uh-huh. Generalmente la gente utiliza nombres en general a partir del tamaño de la especie. Si alguien ve una especie grande, va a decir que es un águila. Ya un segundo que respondo la pregunta. Entonces, los nombres comunes en general sí varían mucho. También los halcones y las águilas pertenecen a dos grupos diferentes. Generalmente los halcones tienen alas angostas y son puntiagudos y son más chicos. Los aguiluchos y las águilas son más grandes y también pertenecen a otro grupo. Otra de las cosas que pasan es cuando la gente ve jotes, dice, es un aguilucho. Porque vuela, tiene un tamaño muy grande y vuela en círculos y tiene todo lo que dicen las películas de Hollywood. Muchas veces por ahí, en mi caso, lo saben, soy policía, no notaria, pero muchas veces por el conocimiento de la gente cae en árboles en algún lugar, ahí en ese caso depende de la policía rural. Y bueno, la verdad es que muchas veces yo de conocer también si le dicen halcón, aguilucho, águila, bueno, cualquier nombre le conocen el tipo de... Claro. Claro. Sí, una de las cosas que ocurre es que los individuos que son jóvenes
tienden a ser más mansos y más tolerables a la presencia humana. Entonces tienden a ser capturados o lastimados. Generalmente tirarle con una resortera a un adulto de águila mora es mucho más difícil que a un joven. Muchas veces a los jóvenes los puedo tener 5 metros y no se van, se quedan ahí quietos. Entonces son blanco fácil. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, generalmente esos animales que les llegan a ustedes seguramente son jóvenes. Puede ser de caranchos o puede ser de aguiluchos, dependiendo de la zona donde estén en Salta. Ahí tienen mi email. Si tienen alguna foto o lo que sea, me la pueden mandar. Uh-huh. Uh-huh. Sí, más que una charla tendría que ser ahí más un poco mostrando la diversidad de especies. Sí, no hay problema. Bueno, antes de que se vayan, quería agradecerle a Mati nuevamente y avisarles que el día jueves 7 de abril vamos a tener otra charla a cargo de Fabricio Gorleri sobre el gran día de las aves. El título es algo así como una celebración de la observación de aves. Posiblemente sea en este lugar, así que bueno, quedan avisados ya como para que vayan agendando, anotando. Igual en estos días vamos a terminar el volante y lo vamos a repartir. Así que bueno, nada, muchas gracias por venir.